Vamos a un poquito nada más, ¿sí? Cuando se sacan fotos si quieres, porque lo quiero pasar rápido hasta los gráficos que explican esto y hasta las condiciones que necesito yo conocer para poder hacer una medición precisa. ¿Sí? Dice, cuando se aprenden las variables fisiológicas que influyen en los signos vitales y se reconoce la relación de los cambios de los signos vitales con los hallazgos de otras valoraciones físicas, pueden determinarse los trastornos de la salud del paciente de manera precisa. Entonces yo, para poder comprender, porque acá hay algo que es trascendental, ¿de qué me sirve saber tomar la presión si no sé qué tengo que hacer después? ¿Se entiende? Entonces, yo aprendí a manejar el aparato. ¿Sabe todo? Sí, bárbaro, yo sé tomar presión. Toma la presión, ¿cuánto tiene? 220 sobre 160. Ajá, bárbaro. ¿Y ahora qué? No sé, yo sé tomar presión nada más. Entonces, ¿de qué me sirve saber tomar la presión si no sé qué procedimiento sigue para presiones altas o para presiones bajas? ¿Se entiende? Entonces, por eso va junto con los hallazgos físicos de otras valoraciones que se hagan de la persona en general. Las técnicas exactas de medición aseguran hallazgos correctos, ¿sí? El pulso, esto es lo que habíamos hablado, el salto palpable, ¿sí? Ya lo conocemos. La volumen histórico de sangre, la sistólica cardíaca, ¿sí? Presión sanguínea. Estas son las definiciones y conceptos que vamos a manejar. Es la fuerza que ejerce sobre las paredes de la arteria la sangre bombeada por el corazón. La sangre circula a través del sistema circulatorio debido a los cambios de presión que hay. La presión arterial es un buen indicador del estado de salud general o cardiovascular del paciente. La unidad estándar para medir la presión arterial es el milímetro de mercurio. Hg es mercurio, el símbolo químico del mercurio, ¿sí? Porque se registra en una columna de mercurio, ¿sí? No se mide. ¿Qué otras unidades conocen para medir presión? El bar. El bar, los bares, el PSI, pulgada por. No me acuerdo, Pulgada de presión por pulgada cuadrada. ¿Sí? Y otro más que esta. El bar es una atmósfera. Bar, atmósfera, PSI, milímetro de mercurio. La presión atmosférica en que se mide. la presión atmosférica en Pascales. En pascales. Hay distintas unidades para medir la presión, ¿no? Por ejemplo, la presión atmosférica antes se medía en milímetros de mercurio y luego cambió y ahora se la mide, sigue el siglo pasado, en el año 80 y pico más o menos, se medía en milímetros de mercurio y por convención internacional cambió a pascales. Pero la presión sanguínea sigue midiéndose en milímetros de mercurio, ¿sí? Bien. Una sola medición de la presión arterial no puede reflejar exactamente la presión arterial general que va a tener ese paciente. Con que yo le mida la presión en este momento y tenga 120 sobre 80 era lo normal, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y qué pasa si mi paciente tiene 140 sobre 90? ¿Tiene hipertensión arterial? No. No. Con una sola medición no puedo saber. ¿Sí? Yo debo hacer varias mediciones en distintos momentos del día durante varios días para poder determinar si se trata de un paciente con hipertensión o no. ¿Sí? Bien, porque son otros factores los que inciden. Tenemos dos en los cuales nos vamos a basar. La sistólica, que es el pico de presión máxima cuando se produce la eyección de la sangre del corazón. El valor normal para adultos hasta 60 años es de 120 milímetros de mercurio. Y la diastólica, cuando los ventrículos se relajan, la sangre que permanece en las arterias es una presión mínima, cuyo valor normal es de 80 milímetros de mercurio. La diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica es lo que se conoce como presión diferencial. Y el valor debe, en lo posible, siempre rondar los 40 milímetros de mercurio de diferencia entre una máxima y una mínima. ¿Sí? Porque cuando está alterado esto, está ampliada la presión diferencial, ya estamos ante otro tipo de problemas que tiene el paciente. ¿Sí? Bien. La presión arterial va a depender de muchas cosas, ¿sí?
Básicamente de tres factores fundamentales. La fuerza contráctil del ventrículo izquierdo, que es el que... Vale, chicos, bienvenidos. ¿Ya dejó de ver? ¿Estás llorando? No. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Entonces, va a depender esencialmente de la fuerza que tenga el corazón para latir. ¿Sí? El ventrículo izquierdo es el que expulsa la sangre. ¿Qué tan fuerte lo hace? Eso va a incidir en los valores de presión arterial. Segundo, la resistencia al flujo de la sangre, de los vasos, especialmente las arteriolas. Si bien yo estoy midiendo sobre la arteria, presión arterial, ¿sí? Cuando circula por la arteria, no tiene casi resistencia a la sangre. La sangre va a tener resistencia cuando la manguera se le hace finita. ¿Sí? Y ahí se produce un congestionamiento de sangre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos por la autopista, en auto, ¿sí? En moto, tenemos 3 carriles de ancho, está fabuloso. Pero resulta que hay operarios que están trabajando, reparando la calzada, y colocan los conos, ¿sí? ¿Y qué hacen cuando están trabajando sobre la calzada? Congestiona todo. ¿Pero por qué congestionan? Porque hay un solo carril. Claro, porque ellos están trabajando en 2 carriles, colocan los conos y me queda entonces solamente un carril. Entonces, el flujo vehicular, ¿qué pasaría si vinieran a la misma velocidad y quieren pasar los 3 carriles por uno solo? Choque en cadena. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago para reducir la velocidad? En ángulo, ¿sí? Achico el flujo, ¿sí? Entonces, cuando va a pasar por la arteriola, que era la manguera más finita que estaba en los capilares, ¿sí? Ahí se detiene el flujo, que es muchísimo más lento. Entonces ahí es donde hay más resistencia. La resistencia no la tiene acá, ni acá, ni acá. La resistencia la tiene en la periferia, cuando llega a los capilares. Ahí se frenan, porque en el capilar los glóbulos rojos pasaban, ¿se acuerdan? En fila india, de a uno. ¿Sí? En fila india. Y tercero, va a depender también de la elasticidad que tenga la pared de esa arteria. Dijimos que tiene músculo, ¿sí? Y ese músculo puede relajarse o puede contraerse, pero a su vez la manguera sufre a lo largo de la vida un proceso igual que el que parece la pava cuando la compramos y es nuevita, y después de 14 años de uso, ¿cómo está la pava? Me gusta. ¿Llena de qué? Sarro. De sarro. Yo tomo mate con sarro, chicos. Crocante el mate que se va, le prendí un coágulo de sarro, ¿sí? Bueno, entonces, cuando ustedes nacen, ¿tienen sarro en la arteria? No. ¿Y por qué se les llena de sarro en la arteria? Falta de actividad. ¿Cuál de ellos? ¿Ah? Claro, pero ¿en qué consiste el sarro de las arterias? ¿Qué es el sarro de la arteria? ¿Grasita? Grasita, ¿qué se llama? No. Cuando está puesto en la cuando quedó igual que el pava, el colesterol se va pegando en las paredes de las arterias, ¿sí? La grasa no debería estar circulando por la sangre, ¿sí? Debería ser consumida de inmediato, pero cuando se queda en la sangre y empieza a circular, se va depositando, pues. Se va depositando, se deposita, se deposita, ¿sí? Y también logra depositarse la grasa dentro de las paredes internas de la arteria, ¿sí? Y toma una consistencia rígida, dura. Y ese bodoque de sarro se llama ateroma. Ateroma. ¿Sí? Ateroma. El sarro de las arterias se llama ateroma. La grasa que circula se llama colesterol. ¿Sí? Pero cuando ya queda pegada, se llama ateroma. ¿Sí? Entonces una pared
de una arteria que está llena de sarro se estirará y se contraerá fácilmente? No. ¿Va a ser qué? Más rígida, más dura. ¿Sí? Por eso dice ahí que el tercer factor de la presión es la elasticidad de las paredes de las arterias. ¿Qué persona tiene las paredes más elásticas de las arterias? Niño. Los niños y los jóvenes. ¿Sí? ¿Y los obesos y los adultos mayores? Más rígidas. Más rígidas. ¿Estamos de acá? Sí. Bien. Entonces, cuando vamos a tomar la presión, nosotros ya estamos sabiendo a quién le vamos a tomar la presión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo le tomo la presión a un niño, yo más o menos sé qué valores voy a encontrar. Pero cuando le tomo a un adulto normal, digamos, bueno, normal, no me gusta usar tanto la palabra normal en estos casos. Un adulto común y corriente, convencional, ¿sí? Voy a saber que esas paredes están más o menos, digamos. Pero si le tomo la presión arterial a un adulto mayor de 72 años, ¿cómo estará? Alta. Alta, porque sus ya están. ¿Estamos acá? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas yo lo voy teniendo en la cabeza cuando le voy a tomar la presión a una persona. ¿Sí? La persona que se cuidó toda su vida puede ser que no tenga esto. ¿La persona que qué? Alteroma. Que se Que cuidó. se cuidó toda su vida. Que fue deportista pleno, digamos. No sabría decirte la verdad si logrará una acumulación de ateromas que no afecte a la circulación, ¿sí? Porque absolutamente todas las personas registran a partir de los 60 años irremediablemente registran un incremento de su presión arterial normal, ¿sí? El valor de 120 sobre 80 es un parámetro que se toma para personas de entre 14 a 60 años. Mayores de 60 años no es que el día que cumple los 60 se fue la presión arriba, ¿no? Es un proceso gradual, pero es más común que las personas mayores de 60 años registren valores más altos, ¿sí? Pero esos valores más altos están basados justamente en la elasticidad, ¿sí? Porque la manguera sigue siendo la misma. Lo que pasa es que cuando nacimos teníamos así la manguera plena, pero como se fue acumulando el sarro, que se acumula para adentro, para colmo, ¿sí? No se acumula para afuera, se acumula para adentro. Entonces, a veces se pone dura, porque ya está llena de ateromas, cada vez le queda menos luz para que circule la sangre. Entonces, eso hace que el valor normal de la presión sea más alto, ya no tiene 120. Un adulto de más de 60 va a tener casi 140 y es perfectamente normal para su cuerpo. ¿Y este ateroma se lo puede sacar de alguna forma o no? Sí, de hecho se hacen operaciones que por lo general son intervenciones que son bastante comunes, que son en puntos críticos. Se pueden hacer en las coronarias, se pueden hacer también en las carótidas, ¿sí? ¿Esos puntos son donde más se junta o por qué son No, esos? no, porque son los puntos donde es crítico, yo necesito que pase la sangre sí o sí. ¿Y en todas se junta igual? En todas se junta igual. Lo que pasa es que acá yo tengo solamente dos mangueras que van para acá, ¿sí? La carótida externa y la carótida interna, nada más. O sea, que es más por funcional. Exactamente. Entonces la mayoría de las intervenciones, además que es mucho más fácil hacerlo acá, ¿sí? Se hacen a esta altura. Entonces a esta altura se le mete un stent u otro aparatito que lo que se coloca, entra por acá por el pierna, ¿sí? Y va subiendo, y cuando llega por acá, despliega, ¿sí? Un alambrito, una sonda con un alambrito, y despliega en la punta un artilugio, ¿sí? Que lo que hace es venir barriendo por dentro la arteria, desprendiendo todo eso, y ahí en algún otro punto donde se captura todo eso que va desprendiendo. Porque si ese ateroma yo lo dejara que circulara libremente, va a llegar a algún punto y se va a trancar. Y va a tener una CB. ¿Qué es lo que ocurre cuando a veces naturalmente se le desprende algo a alguien y se le provoca una embolia pulmonar, una CB isquémico en el cerebro y demás? ¿Estamos acá? Sí. Y con azúcar, ¿no? Al otro. Bien.
Bueno, seguimos. Factores predisponentes para que tengan hipertensión las personas, es decir, para que registre valores altos de presión arterial, antecedentes familiares, ¿sí? Personas que tienen hipertensión. ¿Alguien tiene en su familia personas con hipertensión diagnosticada? Sí, son Bien, entonces es muy probable que ustedes también desarrollen hipertensión. ¿Sí? Bien, el sedentarismo también, por supuesto, porque no hay actividad física, los valores del colesterol siguen subiendo y la edad también puede ser un factor predisponente. Personas mayores de edad, mayores de 60. La raza también, ¿sí? Y bueno, a mí a veces es un poco chocante hablar de raza, pero ¿existen? Sí, por supuesto que existen, ¿sí? Entonces, las personas caucásicas o blancas tienen mayor predisposición a desarrollar hipertensión arterial, ¿sí? La obesidad es un factor, obviamente. El consumo de tabaco también tiene mucho que ver con el desarrollo de la hipertensión. Y el estrés ni les cuento, ¿sí? Porque el estrés no tiene nada que ver. El estrés no tiene nada que ver con el sarro, pero sí tiene que ver con la tensión nerviosa, sobre todo los músculos. ¿Cómo andan ustedes cuando están estresados? ¿Qué les pasa acá? Y acá. Contracción. ¿Y qué se contractura? ¿Las arterias? No, los músculos. Pero la arteria es músculo, ¿no es cierto? También se contractura y sí, pues. ¿Sí? Y el uso excesivo de sal y grasas saturadas. Y obviamente el consumo elevado de alcohol, que ya acá está afectando el hígado y el vaso sanguíneo de por sí. Entonces, todas las personas que tengan este tipo de factores es muy probable que desarrollen hipertensión arterial. ¿Sí? Bien, ¿dónde se toma la presión? Se toma en un montón de lados. ¿Qué pasa? Queremos abrir por el radio, soportar. Tiene que mirar. Se está desmayando la Ana. No, no sé dónde. Hacer el primer auxilio que se está desmayando, ¿verdad? Vamos, oportunidad. No. Aprovecha. Sí, porque Ya, está. no soy yo. Sí, así se te ve, ¿no? Yo no dije nada. Yo no dije nada. Ah, y encima hay que enchufarlo de ahí. No hay que depositar. No, el aire está no, Bueno, sigamos. pero va a traer el aire. ¿En dónde se toma la presión arterial? Ahí está la cara. ¿Sí o no? Sí. Esos son los lugares en donde se puede tomar. Ahora, ¿de qué va a depender? Y del tensiómetro que yo esté usando, del tamaño del tensiómetro. ¿Sí? Porque hay personas que tienen así un brazo que parece la pierna mía. ¿Sí? Entonces, cuando yo me voy a cerrar el tensiómetro, pegar con el abrojo, no llega. Tengo que usar dos tensiómetros para medirlo. ¿Sí? Entonces me tengo que ir a lugares donde su anatomía es un poco más delgada. Pero me vio que usted dijo que hay que tomarlo 2 o 3 veces al día, Claro. durante días. ¿Sí? ¿Tiene que ser en diferentes lugares o siempre tiene que ser? No, siempre, cuando se hace ese tipo de controles, siempre en el mismo lugar. Ah, ok. Siempre en el mismo lugar. ¿Sí? Bien. Vamos, estos son figuritas de lo que vamos a la práctica. ¿Para qué? Sí. Ahí voy. Ya, gracias. Subir. O sea, la idea es Sube la tomar el presión. segmento que menos quiere tener. Que más cerca esté de la arteria. Ah, ok. Y que me permita el tensiómetro que yo tengo, ¿no? Porque si tengo un tensiómetro para persona obesa y alcanza para su brazo, se lo tomo en el brazo. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer sacar la camisa que hacer sacar el pantalón. Ay, perfecto. Sí. Siempre tiene que estar sentado, ¿no? Siempre sentado, la espalda apoyada y el codo apoyado. ¿Vamos? Bien. Existen un montón de modelos, Los que tenemos acá son todos igualitos, capaz que son de distintas marcas, ¿sí? Pero este tiene algo muy interesante que sostengo con la perita en la que yo aprieto de goma para insuflar. ¿Usted o no? No, son todos iguales. Pero fíjense, ya que está, ¿ves? La perita y el manómetro están por separado. ¿Sí? Y yo tengo. Ah, En cambio, este viene todo junto. Sí. Viene todo junto. ¿Sí? Bueno, el manguito de tela adentro va a tener una cámara de goma. Una cámara de goma.
Esa cámara de goma tiene dos tubos, uno va al manómetro y otro va a la pera para inflar. El manómetro es el reloj donde queda marcada, tiene una carta que está calibrada en milímetros de mercurio, donde le va a indicar las presiones, ¿sí? El bulbo o pera, se conoce como pera, la perita. Y la perita es importante que sepan ubicar una válvula, un tornillo que tienen. Esa válvula permite abrir o cerrar, y es la que yo voy a ir regulando. La ventaja que tienen estos tensiómetros es que son livianos, son portátiles, son compactos. La desventaja es que son menos fiables. ¿Menos fiables que cuál? ¿Que el electrónico? No, porque es el mismo que este. Ese es el mismo que este. Por lo que es indirecto. Todos son indirectos. Todos son ¿Qué tiro ahí, indirectos. cebolla? ¿Sí? La diferencia está en la precisión, porque acá yo estoy marcando milímetros de mercurio, pero estoy midiendo con aire. Pañuelito. ¿Y si yo midiera con mercurio? ¿Sería más preciso o no? Sí. Entonces, ¿hay tensiómetros que tengan una escala con mercurio? Sí. ¿Alguna vez fueron al cardiólogo? ¿Cómo que no? Seguro que han ido. Semana pasada. ¿Se han hecho el acto? ¿Sí? Bien, ¿el cardiólogo le tomó la presión? Sí. ¿Le tomó con esto? No. ¿Con qué le tomó? ¿Con cuál? No, ese es el electrocardiograma. Yo digo la presión arterial. ¿Con qué le tomó? No, te enchufo los tuk-tuk. No, ese Es el otro. la presión. ¿Con electrónico? ¿Con ese me tomó? No. El cardiólogo se sentó, ustedes estaban sentados en una silla, acercó un carrito, ¿sí? Abrió una tapa así, que tiene una columna acá de vidrio con mercurio adentro, una manguera que venía enrollada como si fuera el cable de los teléfonos viejos, ¿sí? Y les colocó ahí otro que viene con un reloj así que está grande, incluso en la pared, y está conectado. Bueno, esos son los mejores tensiómetros que hay. Los más exactos y precisos, Cardiólogo, porque trucho, miden va a tener. directamente el mercurio. ¿Sí? Entonces, por eso es la diferencia, porque el tensiómetro que usa el cardiólogo puede incluso hasta ser tensiómetro de pared. ¿Sí? Está puesto como un reloj ahí y están las mangueras abajo. O bien viene en un carro con una mesa con rueditas. ¿Cómo Sí. se llama? Disculpe el que acaba de decir. El que va como mercurio. De mercurio, un tensiómetro de mercurio. Yo tengo fotos, ya se las muestro. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Por eso se dice que estos son compactos, portátiles y ligeros, porque los otros son casi como un carrito. Si no entran en un botiquín. ¿No? Bien. Y estos. Sí. Pero el de mercurio también es indirecto. Sí, todos son indirectos. Todos son indirectos. ¿Sí? Claro, pero la diferencia está en que es mucho más preciso. Y además, la escala es más grande. Entonces, acá yo tengo una escala, pero es chiquitita. Es chiquitita, entonces. ¿Y cuánto hay de raya? ¿Sí? ¿Cuántos valores? Y si está en el medio, ¿cuánto es? ¿Se entiende? En cambio que el otro, al ser una escala más grande, yo tengo exactamente cuánto es cada rayita, marcada con un número. ¿Sí? Bien. Técnica no invasiva que permite valorar la fuerza que ejerce la sangre en el interior de las arterias, determinándose los parámetros de presión arterial a través de una técnica indirecta. Presentan tres dificultades en su medición: la variabilidad de presiones que hay, las limitaciones de precisión del aparato y los errores que yo pueda cometer. ¿Sí? Errores en la técnica, errores en la lectura. Y acá viene la foto del verdadero tensiómetro. Pensé que estaba más lejos. Bien. Entonces, vamos a ver ahora factores que determinan la variación de la medición de la presión. ¿Sí? ¿Qué dice el primero? Posición del brazo. ¿Cómo tiene que estar el brazo y el cuerpo del paciente? El paciente tiene que estar sentado. ¿Sí? El brazo extendido y el codo apoyado. ¿Sí?
Y de ser posible, también es importante que no solamente apoye la espalda, sino que también apoye la cabeza. ¿Sí? Sí, digamos que casi reclinado. Por eso las mediciones cuando el paciente está acostado también son válidas. La edad. ¿Quiénes registrarán mayor presión, dijimos? ¿Quiénes registrarán menor presión? Los niños. Menores valores, ¿no? De acuerdo a su escala. ¿Sí? ¿Cómo es? Los adultos que tienen sus paredes más rígidas, sus valores van a ser más altos que los de los niños. ¿Sí? El sexo, ¿qué tendrá que ver? ¿Mucho sexo o poco sexo? Mucho. Depende. ¿Cómo que depende? ¿Qué tiene que ver como factor que incide? Depende en el sentido de que... No, por la vida tenemos que atacar Los varones suelen tener presiones mayores que las mujeres. ¿Sí? Los varones suelen tener valores más altos de presión arterial que las mujeres. Por supuesto que esto no tiene nada que ver con la cuestión de género, ni mucho menos. ¿Sí? Porque estamos hablando de varón y mujer. Misma edad, misma talla y mismo peso corporal. ¿Quién va a registrar valor más alto? Hombre. ¿No? Sí, a eso se refiere. Y no se tiene mucho o poco sexo. ¿Por qué? La fisiología. ¿Por la hormona? No, la fisiología del funcionamiento del cuerpo. Varón y mujer, misma edad, misma talla, mismo peso. ¿Quién tiene frecuencia cardíaca más alta? Bien, temperatura. ¿Qué pasará si tiene fiebre? Se eleva. Se eleva la presión. ¿Qué pasará si tiene hipotermia? Va a bajar la presión. ¿Sí? Si tomo alcohol, se eleva. Si fumo, se eleva la presión. ¿Sí? Constitución corporal. Constitución corporal. Exactamente. Profe, ¿Cómo estás? Buenas. Por ahí. Bien. Vamos a distinguir ¿qué onda? ¿Cómo están? gordos y flacos. Gordos y flacos. Nos vamos a tomar como referencia entre una persona gordita y una persona flaquita. ¿Quién va a tener presión más alta? La No, flaquita. la flaquita. La flaquita. La persona flaquita tiene presión más alta que la persona gordita. ¿Sí? En cuanto a la estatura, la persona más alta tiene valores más altos y la persona más baja tiene valores más bajos. ¿Sí? Por lo general siempre pasa esto. ¿Sí? Presión intracraneal. Si por alguna razón el paciente se golpeó la cabeza y tiene elevada la presión intracraneal, o sea, sufrió un traumatismo, su presión arterial también va a ser un poquito mayor. ¿Sí? Dolor. Si el paciente tiene dolor, su presión será mayor o menor. Mayor. Profe, ¿se puede bajar la presión con algo frío? ¿Podría ser? Tendría que enfriar todo el cuerpo. Pero si es directo en la parte de acá de la cabeza. No, no va a funcionar solamente eso. No. Te En meten ese caso no va a Todo funcionar. el cuerpo. en una tina, te digo. Para medir la presión tiene que llegar a 200. A 200 tiene que llegar. Presión. No, esto es una foto nada más de tensión. Ya vamos a ver a dónde tiene que llegar exactamente. ¿Sí? Y cómo se va. Bien, las emociones que tendrán que ver. Por Con el ahí. estrés. Muy parecido a lo del estrés. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a soler tener valores más altos? No, al La revés. mujer, el que está No, pero. ¿La mujer está triste? la triste, la compañera. Ya va a llegar la primavera. ¿Sí? Las emociones positivas suelen mejorar la presión y las emociones negativas suelen disminuirla. ¿Sí? Bien. ¿Estoy feliz la aumenta? ¿Cómo? ¿Estoy feliz la aumenta? Sí, la normaliza, digamos. Ok. Lo que ocurre es que si no estás feliz, tu presión está baja. ¿Sí? Alegrándote, la
se vuelve normal. La hipertensión. Bien, enfermedades también. Puede morir. Obviamente, Corazón roto. por ejemplo, la enfermedad renal crónica afecta al riñón, ¿sí? Va a desarrollar valores más altos. Hemorragias, si tengo una hemorragia, ¿qué va a pasar con la presión? Disminuye, ¿sí? El estado de shock, lo mismo. ¿Qué es el estado de shock? El pálida, si está pálida porque no hay flujo. ¿Sí? Bien. El ejercicio y la relajación muscular también, en el momento de ejercicio el valor va a ser más alto, en el momento de relajación va a bajar por debajo de lo normal. ¿Sí? Y el ciclo circadiano y la época del año. ¿Qué es el ciclo circadiano? Eso es lo que dice, mientras mayor calor, más... Ese sería la época del año, pero el ciclo circadiano, ¿qué es el ciclo circadiano. El día, muy bien. La actividad fisiológica del cuerpo a lo largo del día. ¿Sí? Yo tendré la misma presión de noche que de día. A la madrugada que a la tarde o al mediodía. No. ¿Qué ocurre? ¿A qué hora se levantan? Confiesen. ¿De la tarde? Más tarde me levanto a las 4 de la 6, mañana. 7, 8 de la mañana. ¿Sí? Tomemos, supongamos 8 de la mañana. No, 8 de cada uno. Supongamos 8 de la mañana. ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo antes de las 8 de la mañana? Durmiendo. ¿Por qué se despiertan? ¿Porque suena la alarma? Y no, porque el cuerpo ya se acostumbra a un ritmo, Al ciclo circadiano. ¿Qué los hace despertarse? Sube ¿qué? La presión arterial. La presión arterial sube, ¿sí? Y coincide con el momento donde yo me despierto. ¿No? Entonces, estamos durmiendo acá, para que ustedes vean bien la línea cronológica, ¿sí? Sube y yo me despierto. Luego la presión, ¿cómo sigue? Se mantiene. Durante la mañana, ¿en qué momento de la mañana ustedes ya se sienten medio? ¿Qué le pasó a la presión entonces? Bajó. Sí. Yo se la puedo subir, ¿no? Sí. Vaselina, pum, para arriba, para arriba. ¿Con qué le subimos la presión? Café. Al mediodía. La colación. Al mediodía. Entonces la presión que hizo esto se mantuvo y empezó a bajar, vuelve a subir cuando yo. Después de comer, ¿cómo están? Vuelve a bajar. ¿A qué hora más o menos se vuelven a despertar? A las 4 o 5 de la tarde, a la hora del mate. Ahí es importante el tema de la comida, el cuarto comer del día. Por supuesto, porque ahí va a demorar en remontar. Siempre hablando de la presión, ¿no? Siempre hablando de la presión, ¿sí? Y vuelve a subir como a las 6, 7 de la tarde. Y luego de esa hora, ¿qué le pasa como a esta hora? Baja la presión. ¿Por qué baja? Se prepara para Y porque dormir. ya me prepara para... Dormir. No, ni. ¿Se entiende esto? Esto es el ciclo circadiano, entonces depende de la hora. Por eso cuando yo quiero controlar la presión arterial, porque me temo que soy hipertenso, me tengo que tomar en distintas horas, pero siempre a la misma hora. Con razón olvidamos la carpeta y la planilla, profe. Sí. Estamos con la presión baja. Sí, y yo que salí a la apurada por la lluvia, salí con mi paragüita en medio rayos. Bien, y la época del año, ¿qué tendrá que ver? Ajá, pero ¿por qué va a variar la presión? Por la temperatura del clima. Escuchen lo siguiente. Estaciones. Estaciones, sí, pero no es en relación a la temperatura, ¿sí? Es en relación a la cantidad de hormonas que tenemos en el cuerpo. ¿Sí? ¿En qué época del año la persona está más activa, más dicharachera, más No, señores. Primavera. Los pajaritos, las florcitas, el amor. ¿Sí? En esos momentos del año, míralo, en esos momentos del año hacen un pico las hormonas. Entonces, ¿cómo va a estar la presión? Va a registrar sus valores más altos. ¿Y en qué época del año empezamos a decaer? En esta época. Para el invierno ya estamos adaptados al frío. El otoño es el proceso de adaptación hacia el frío.
Y el verano depende, porque a mí el verano me engancha. ¿Sí? Y sí, pues el calor ¿De qué? agobia. ¿Sí? Bien. Pero a esto me quedé. Hola chicos. Hola. A esto me refería con la época del año y su incidencia sobre la presión arterial. ¿Sí? Bien. Ya terminó. Bueno, eso fue todo. Necesito terminar la teoría, porfa. Así vamos a la práctica. No queda nada ya. Sí, profe. Y si no, vamos a tener que hacer el otro miércoles, volver a traer solución. Sí, yo. Bien. Condiciones para tomarle la presión. La persona tiene que haber estado previamente por lo menos 5 minutos quieta. ¿Sí? Ejemplo, si ahora le tomamos la presión. Yo subí diferente. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Qué va a tener? ¿Cómo va a tener su presión? Alta. Alta. ¿Qué tengo que lograr con ella? 5 minutos. Tenerla en reposo. En reposo por lo menos 5 minutos. Mínimo 5 minutos. ¿Sí? ¿Qué más? No haber fumado o ingerido cafeína. Esto también tiene cafeína, ¿no? Sí. Tiene una O hierbita. alcohol. En la última hora o 2 horas. Hierba ¿Cómo buena. tiene que estar el paciente? Sentado, sentado, la espalda y el codo apoyado. Las piernas, ¿por qué dice descruzadas? O sea, yo no puedo estar. No. ¿Por qué no puedo tener las piernas cruzadas? Porque duele. Porque está comprimiendo la arteria. Entonces las piernas tienen que estar extendidas. ¿Sí? Silencio. Pero el silencio no tiene que ver con el valor de la presión, sino que yo me escucho. Sí, porque por eso tengo el estetoscopio. ¿Sí? Bien, el paciente tiene que estar tranquilo y relajado, no preocupado, no exaltado, no que haya visto una película de terror hace un ratito. ¿Sí? ¿Qué pasa con la pis? Tiene que tener la vejiga vacía. ¿Sí? El ambiente tiene que ser un ambiente tranquilo y confortable. Tengo que evitar que el paciente desarrolle la reacción de alerta. ¿Vieron los chicos cuando los llevan al hospital? ¿Qué les pasa? ¿Con qué se asustan? ¿Son feos los médicos y las enfermeras? Con todo el movimiento. Con la sirena, la ¿Ven a ambulancia. alguien de blanco? ¿Por qué los chicos tienen miedo cuando llevan a la escuela por primera vez? Porque piensan que son médicos. Ven el delantal blanco. Se llama reacción de la bata blanca. ¿Sí? Es la reacción de alerta. ¿Quién tiene miedo de que le pongan inyecciones? Los pacientes que tienen esa aversión a las inyecciones no deben mirar, porque va a poner la cola, iba a decir otra cosa, ¿sí? Y estás mirando, y cuando ves que saca, cuando ves que saca, ¿sí? Esa es la reacción de la alerta. Yo no puedo relajar. El equipo tiene que estar en condiciones, o sea que, ¿sí? Tiene que estar sano, no tiene que estar pinchado, las mangueras no tienen que estar podridas porque son de goma, ¿sí? Y con el paso del tiempo se deteriora, se quedan todas chuzas pegadas, ¿sí? Tiene que ser adecuado el tamaño del brazalete para el brazo del paciente que yo voy a medir. Y tengo que retirarle las prendas gruesas o no permitir que se las enrolle acá, ¿sí? Porque cierra también la arteria. Y cuando le coloco el tensiómetro, las mangueras no tienen que estar cruzadas ni tampoco deberían tocarse entre sí, las mangueras. ¿Estamos acá? ¿Sí? Bien. Saquen fotos y así puedo pasar rápido la diapo. Creo que ya le saqué. ¿Estamos? Sí. ¿Listo? ¿Pasó? Procedimiento, revisar el perfecto funcionamiento del equipo, informarle al paciente lo que voy a hacer, le voy a tomar la presión, ¿ya le tomaron alguna vez? Sí, un montón de veces. No, no me tomaron nunca. Están así. ¿Sí? Entonces tienen que explicarle, mire, va a tener que poner el brazo acá, yo lo voy a comenzar a inflar, no duele. ¿Sí? Solicitar o acomodar al paciente en posición adecuada, sentado, semisentado o acostado. Solicitar o liberar el brazo no dominante del paciente, ¿sí? Pero
Son tan pequeñas las variaciones que da lo mismo tomarle en cualquier brazo. ¿Por qué da ese ítem, profe? Se dice que el no dominante porque el brazo dominante es más musculoso. Ah, ¿Sí? Por supuesto que el brazo tiene que estar libre de lesión. ¿Sí? Si me toca tomarle la presión a alguien accidentado, no le tome la presión en el brazo que tiene lastimado. Tampoco se toma la presión en el brazo que tiene puesto el suero. Y mucho menos si tiene yeso. ¿Sí? Van a tomar la presión del yeso. ¿Sí? Colocar el manguito lo vamos a ver en la práctica. Colocar el diafragma en el microscopio y insular el manguito, saque foto. Como para tener el efecto. Ya está. No. La asistencia, acá Bien. apretamos todo. ¿Ya todo? Sí. ¿qué te pasa? ¿Cuándo adivinen quién? Cohen. Ah, todo bien. Octavio. Ronnie, normal, está Tap, pro. tapona cero. Dice que está pro, dice. Saque foto, así pasamos a la... Data con certificado. Soltar la válvula, dejar de escapar el primer latido líquido y el último, esperar que el segundo antes de soplar, registrar en forma precisa y concisa los datos, dejar al paciente en posición cómoda y segura. ¿Sí? Esto lo vamos a ver todo en la práctica. Quiero mostrarles la siguiente foto. ¿Ya está? Sí. Bien. Como yo comencé explicando los principios mecánicos, ¿sí?, y neumáticos del funcionamiento, hidroneumáticos, hidro porque lleva líquido en la sangre y neumo porque lleva aire dentro del manguito, ¿sí? Comencé explicando, lo que hacemos nosotros es bloquear con la presión que desarrolla el tensiómetro, de tanto aire que acumulo, cierro y estrangulo la arteria, entonces la sangre ya no pasa, ¿sí? Y yo puedo registrar qué presión tiene el aparato en el momento en que logré cerrar la arteria. Pero en el momento límite, primera fase de presión sistólica, imagínense que la manguera está así, ¿no es cierto? Entonces va con mucha presión la sangre y escurre libremente. Pero ¿vieron cuando conectan la manguera al jardín? Sin rociador, la manguera sin rociador, ¿sí? Y abren y hay buena presión de agua, ¿cómo sale el agua de la punta de la manguera? Y el chorro, si yo lo dejo un ratito, no pongo el dedo, el chorro va a tener algo que se denomina flujo laminar, parejito, ¿sí? Parejito. En cambio que si yo estoy apretando, ¿qué va a pasar con ese flujo? Se va a alterar, va a tener turbulencias, ¿sí? Entonces, imagínense la manguera de la arteria libre, cómo pasa la sangre, pero cuando yo comienzo a apretarla a la manguera, ¿qué va a pasar con el flujo adentro? Ya no va a ser un flujo libre laminar, sino que va a empezar a hacer así la sangre, porque empieza a chocar con las paredes, ¿sí? Entonces desarrolla turbulencias. Esas turbulencias, cuando yo coloco esto sobre la arteria, y lo tengo bien colocado, ¿sí?, voy a escuchar los ruidos que hace la turbulencia de la sangre. ¿No? Si el flujo es laminar sin turbulencia, yo no voy a escuchar nada. No voy a escuchar nada. ¿No? Profe, las personas que están más desarrolladas muscularmente, ¿se podría decir que es difícil tomárselo o no? Lo Por que pasa ejemplo, es que físico-culturista. no, van a ser iguales. Ah. Lo que pasa es que en comparación sus dos brazos, el dominante va a ser más rígido y quizás incluso más grande que el otro. Entonces, ante uno así, yo prefiero este para tomar. ¿Sí? Bien, luego comienzo yo a aflojar la presión del aparato hasta que la sangre logra atravesarla, y ahí voy a tener otro tipo de flujos también, ¿sí?, que también voy a generar turbulencia. Y cuando yo la desinfle del todo a la bolsa del tensiómetro, ¿va a haber turbulencia o no?
No, porque ya queda libre como estaba al principio. Entonces ya no va a haber ruidos. ¿Se entiende esto? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Qué necesito para tomar la presión? Necesito buen oído. No, pero. Mucha práctica de tiro sin protectores. Sí. ¿Sí? Escopetas. Bien. Necesito buen oído. Necesito, si no tengo un buen oído, necesito un buen tacto. Tampoco. Mucha práctica entonces. Entonces necesito un ambiente calmo y en silencio para poder concentrarse. Cuando le falla el oído y le falla el tacto, lo mejor es anular otros sentidos más para que el cerebro se concentre mejor, que es lo que aprendimos a hacer para tomar el pulso. Si me cuesta encontrarlo, tenía que cerrar los ojos y ahí sí lo puedo percibir mejor. ¿Sí? Bien. Entonces, acá está la manguera, ¿ven? Pero está comprimido el aparato, la cierra por completo la manguera. Y acá voy abriendo hasta que la sangre pasa. Entonces, eso es lo que yo voy a lograr, ¿sí? A esos valores, y esto es lo que va a pasar con la sangre. ¿Acá pasa? No, no pasa. Acá pasa un poquito, sí pasa un poquito, pero hace turbulencias y hace ruido. Y acá pasa todo, pero pasa libre. ¿Ese ruido se llama así? Los ruidos se llaman ruidos de Korolkov. Es un médico ruso que es el que inventó la técnica para tomar la presión con tensión. Y ustedes van a distinguir los ruidos de Korolkov. ¿Sí? Entonces, chicos, sí o sí tengo que ver esta teoría. No creo que alcance. Vuelvo a traer esto el próximo miércoles también. ¿Sí? Porque sí, por supuesto van a practicar ahora, pero tengo que terminar de explicar la teoría. Coloco el manguito. Se denomina manguito, en realidad, manguito es la tela. Adentro tiene la bolsa. ¿Sí? Coloco el manguito. Las mangueras del manguito tienen que quedar, ustedes observen, no va así, ¿sí? Va así. Por eso las flechas ahí le indican hacia abajo, ¿sí? Las mangueras deben quedar al medio del brazo, ¿sí? ¿Dónde se coloca? Se coloca en el húmero. ¿A qué altura se coloca? Más o menos 2 dedos por encima del codo. No va sobre el codo, ni tampoco tiene que ocupar el antebrazo, ¿sí? 2 dedos por encima del codo, 2 dedos por encima del pliegue, ¿sí? Ahí tiene que terminar el tensión, va acá, ¿sí? Y las mangueras tienen que quedar de este lado, ¿sí? ¿Se puede sentar acá? Que tomé la presión, la veo Sí, media. profe, está medio La veo media pálido. visitar porque. Necesitas perfator en la vida. ¿Qué pasa, Pasi? ¿Qué pasa? Vale. Bien. No, no se Bien. Otra de las cosas que van a aprender es a guardar bien el tensiómetro. Porque no hay cosa más chocante que cuando vos vas al hospital y sacan de nuevo. ¿Sí? El tensiómetro tiene que estar listo para usar. Todos están guardados de la manera correcta. ¿Sí? Entonces, le pedimos que tiene que tener el paciente ¿Cómo se llama? El codo apoyado en la mesa. el codo apoyado en su regazo, o apoyado acá o en la cama, en el sillón, donde sea. ¿Sí? Sí. Pero sin ropa. Sin ropa. Sin ropa. Ahora, ante camisas como esta, como la que tengo yo, ¿sí? En vez de arremangarle, se la hago bajar y si son telas finitas, le tomo encima. ¿Sí? Como por ejemplo, esta remera es tela finita. ¿Sí? Esa, Gruesa. abajo, ¿es gruesa? Sí. Entonces hay que quitarla. Entonces tengo que hacer que saque la mano. ¿Sí? Finitas como una camisa nada más. ¿Sí? Finita como una remera de esa, si fuera mangas largas. ¿Sí? El con campera tiene que sacar el buzo, con buzo tiene que sacarse el buzo. Preferentemente el brazo desnudo. ¿Sí? No es requisito único, pero preferentemente. Luego se coloca la mano.
coloco esto, ¿a qué distancia dijimos? 2 dedos, pliegue y descobre. Y acá voy a cerrar esto. Hoy en día todos vienen con una horquilla acá, para que no se desarmen. Si se desarman, no se preocupen, lo vuelven a meter dentro de la horquilla. Y pego el abrojo del otro lado. Pero no tiene que quedar ajustado, tiene que quedar suelto. No tanto que se caiga, ¿ven? Razonablemente suelto. ¿Sí? A continuación, ¿sí? La campana del estetoscopio van a colocar, ¿se acuerdan dónde me latía la arteria braquial? Bueno, se la mostré. Ah, la posición de esa. De esta pequeña. Ah, ya le muestro. ¿Sí? Porque chicos, por favor, muchos aprendieron a tomar la presión colocando acá. ¿Sí? Esto, si no digo que esté mal, pero si lo colocan aquí, donde yo le mostré que la tía, ¿se acuerda de eso? Sí, que se queda mueve. acostado. Se Si movía. colocan ahí, se escucha muchísimo mejor. Muchísimo mejor. ¿Sí? Cara interna del brazo. Cara interna del brazo. Pero antes de colocarle, no importa si es verano, lo van a calentar. ¿Sí? Especialmente si es invierno. Porque te imaginas, te hicieron sacar la campera, el chaleco, el buzo, la polera, y vos estás así, y vienen y te colocan ahí en esta parte algo helado. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Se va a tensionar. ¿Entienden? Sí. ¿Sí? Entonces, no importa si hace calor, chicos, es una gentileza entibiar esto. ¿Sí? Y se coloca debajo del tensiómetro y ahí queda. ¿Estamos? Buena pregunta. El estetoscopio, pueden observar que tiene, estos son los cañitos, este es el resorte, esta es la manguera y es monomanguera y esta es la campana. Y en la campana tiene el diafragma. Sí, de campana simple, hay otros de doble campana que es pediátrico también. Y estas cositas verdes que están acá de silicona, algunos son de silicona, otros son de plástico PVC, sí se llaman olivas. Esto van dentro del oído, ¿sí? Donde se colocan los auriculares, no más adentro. ¿Sí? Pero es importante que los giren un poquito y tienen que estar las puntas apuntando hacia adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el conducto auditivo nuestro sale hacia atrás, no sale recto. No somos ¿Sí? Shrek. Entonces yo tengo que lograr una continuidad de este tubo con el conducto auditivo. Porque si yo me lo pongo así, el conducto viene así y el estetoscopio sale así. No voy a escuchar nada. Nada. ¿Sí? Entonces por eso se giran, pero se giran hacia adelante porque mi conducto auditivo va hacia atrás. ¿No? Otra cosa, no tiene que ir, se tocan todo. Hay un agujerito, ¿sí? Pero al costado del agujerito hay una pared. Entonces obviamente tampoco va en la pared, ¿no? Va en la puerta del agujerito. Va en la puerta del agujerito. ¿Sí? Y todos se mueven, todos se mueven. Ustedes lo van a regular un poquitito. Profesor, lo traje de chiquito, ¿ya no? Sí, puede ser medio chiquitito. ¿Sí? Bien. Colocarse el estetoscopio es lo último que van a hacer. ¿Sí? Porque aunque parezca tonto, pero es impresionante cómo se siente cuando están acá. Y cuando desarman todo, esto es lo que pasó una sola vez, que se olviden de sacar el estetoscopio y les peguen el abrojo. No les va a volver a pasar dos veces. ¿Sí? Bien, entonces, en tibio coloco en esa posición. Preparo, ¿cómo tiene que estar la manguera? No tiene que No se tiene que cruzar. Ahora, el gran inconveniente es, ¿qué hago con esto? Porque esto yo tengo que estar sosteniendo y mirando en dónde va y en cuánto va. Pero tenía que tomar el pulso, ¿y con qué le tomo el pulso? Entonces los tensiómetros suelen tener una hebilla de tela ahí y acá tienen un gancho, una pinza. Entonces algunos enclipan y lo dejan ahí y miran ahí. Pero a veces por la edad, por la distancia, por la luz, por el ángulo, ¿sí? ¿Pero no tiene que estar las mangueras extendidas? Ahí está. No,
Ahí está plegada. Le digo, ahí está extendida, pero pasa que esta vuelve. No pasa Pero no nada. está quebrada. Ah, ok. No está quebrada ni tampoco está torcida. ¿Sí? Entonces, algunos prefieren, ¿me sostiene esto acá, por favor? Gracias. ¿Sí? Y eso entonces, como ustedes quieran, ¿sí? Entonces, luego tengo que cerrar esta es la válvula. Es el tornillo que tiene acá. ¿Sí? Por favor, cuando haga la práctica, esto no necesita, Al tope. ¿no? Es ahí nomás, porque lo tienen que abrir con 2 dedos nada más. Entonces, listo, ya está cerrado. Ahora está abierto. ¿Sí? Y si no se acuerdan para dónde gira, ¿sí? Recuerden que la derecha oprime y la izquierda libera. ¿Sí? Entonces se gira hacia dónde? Hacia la izquierda. Se gira hacia la izquierda. ¿Sí? Abro, ¿sí? Para liberar la presión. Cierro y comienzo a insuflar. Tiene que estar cerrado. Tiene que estar cerrado. Vos te vas a dar cuenta porque ya lo llevo media hora y no se infla, es porque estaba abierto. Sí. La rueda pinchada. No va a pasar nada. ¿Sí? Entonces, cierro y comienzo a insuflar, sin tapar, ¿sí? La boca por donde se alimenta la perita, que es donde hace el ruidito. Bien. Pero yo tenía que estar haciendo ¿qué cosa? Viendo el Relajando y Tomando el pulso. tomo el pulso antes de empezar a insuflar. ¿Sí? Entonces ya está, acá te encontré el pulso. ¿Sí? Acá hagan de cuenta que tengo esto colocado. ¿Sí? Tomo el pulso, lo encontré al pulso, siento cómo es su pulso. ¿Sí? No hace falta contarlo, siento. ¿Sí? Percibo su pulso, cierro y empiezo a insuflar. ¿Hasta cuándo tengo que insuflar? Hasta que ya no sienta el pulso. Hasta que deje de... Hasta que no lo sienta acá y no lo sienta acá. No es hasta 200, 180, 240, 260, ya debería cerrar, ¿no? No. Hasta el último latido. ¿Sí? Entonces, cuando dejan de percibir el pulso en su dedo o en sus oídos, le dan 2 más y listo. Y listo. ¿Estamos? ¿Por qué no cuando va por 140, por 100, ya debería estar bien? No, porque si el paciente tiene 180 de presión, no voy a medir su máxima, voy a medir su mínima nada más desde 120 para abajo. ¿Sí? Entonces, como yo no sé cuánta presión tiene ella, tengo que insuflar hasta que se silencia el pulso o el latido. ¿Sí? Se cayó, ya no me escucho más. 2 más y listo. ¿Vamos? A partir de ahí, silencio. Silencio absoluto. ¿Sí? Sostengo los dedos, cierro los ojos, abro la válvula muy lenta y suave. ¿Sí? Y empieza a desinflarse la perita, el manguito. ¿Sí? Y yo acá estoy esperando algo. Lo primero que van a aparecer son los ruidos del señor este, ¿cómo se llamaba? Korotkov. ¿Sí? Kokorov. ¿Cómo es el ruido del corazón? Pero los ruidos del corazón no se escuchan antes que los ruidos de Korotkov. Los ruidos de Korotkov son las turbulencias que hace la sangre. Entonces ustedes van a escuchar como si estuviera latiendo, pero van a hacer así. No es el pop, 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 pop. ¿No? Sí, hay que entrenar el oído. ¿Sí? Entonces, muchos no les enseñan estas cosas, ¿sí? Y se ponen acá y empiezan a escuchar y sienten primero el primer ruido de Korotkov acá. Eso es. No, es error, porque eso no es latido. Los ruidos de Korotkov suenan casi igual que el latido. ¿Sí? ¿Cómo les dije yo? Es la turbulencia. ¿Sí? Y les indica que ya va a venir el latido. ¿Cuál es el que tengo que percibir? El primer latido nítido. El clarito. Este ya no es turbulencia, esto es pum, pum, pum. ¿Sí?
Inmediatamente escucho, abro los ojos y miro dónde va la aguja. Pero para eso tengo que haber mirado como 100 veces antes para saber en dónde está la aguja y qué número es. Pero eso ya había que haber aflojado la. Claro, yo ya venía aflojando. Yo dije, abro suave y lento. Cierro los ojos y me concentro en lo que voy a escuchar. Y siento. El primer ¡pum! ¿Sí? Yo tengo que fijarme en cuánto viene la aguja. ¿Sí? El problema es que no la puedo detener. La tengo que memorizar. No la puedo anotar en ese momento, porque se viene midiendo y viene bajando. Entonces, por favor, por eso tienen que estar completamente en calma ustedes también, porque tienen que recordar cuál es el valor. ¿Sí? Y van a seguir escuchando. El último latido nítido es la mínima. Primero el alto. ¿Sí? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que ustedes van a escuchar? ¿Sí? El primer latido nítido y el último latido nítido. El primero es la máxima sistólica y el segundo, el último, perdón, ¿sí? Es la mínima o diastólica. Que tienen que recordar en dónde es que estaba la aguja. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Todos los manómetros tienen la misma escala. ¿Sí? Buenísimo. Vamos a cochinense. Ahí voy con Pablo. ¿Sí? ¿Qué números tiene? Del 20, Bien, muy bien, porque tiene rayas y medias rayas. Tiene rayas con número y rayas sin número. ¿Sí? Entonces, ¿me escuchan primero? ¿Sí? Observen el manómetro. Todos miren el manómetro. ¿Sí? Tiene el 0. La aguja tiene que estar exactamente en el 0. Si no está en el 0, hay que calibrar el manómetro con la perilla abierta y la bolsa de goma vacía. Tiene que estar en 0. ¿No? Tiene que estar en 0. Bien. Sube la aguja en el manómetro. ¿Cuál es el primer número que aparece? 20. Pero ¿cuántas rayas han pasado? 10. No. 20. Bien. Entonces, la raya que tiene el 10, ¿es una raya larga o una raya corta? Media, en realidad, en comparación a las otras, es media. Bien. Entonces, las que tienen número van de 20 en 20. Sí. Pero intercalada va a haber una raya grande que no tiene número, que sería de 10 en 10. Y luego vienen las rayas chiquitas. ¿Cuánto vale la raya chiquita? 5. No. 10. Va. 20, 2. O sea, son 4 chiquitos y una larga. Miren el manómetro que tienen delante. Vale, 2. Vale, No, vale. 2. 2. A ver, ¿se ponen de acuerdo? 10. A la final. La prima tiene rollo. Cada raya chiquita, ¿cuánto vale? 2. Ajá. ¿Cuánto vale cada raya chiquita? 2. En el tuyo, ¿cuánto vale cada raya chiquita? No se puede. ¿La tuya? 2. Arriba tiene una. ¿Sí? Bien, entonces, camarati, entonces, las rayas chiquitas van de 2 en 2, las otras van de 10 en 10 y las que tienen número van de 20 en 20. Entonces, si yo le digo que la presión que le acabo de tomar a ustedes
tiene 119 sobre 85, ¿está bien tomado o no? 119. No. Sobre 85. No, porque tenía que haber 40 de... ¿No? No. ¿Por qué está No mal? está bien, profe, Porque es la alta, porque la baja. No, chicos, Porque no hay números impares. porque no hay números impares. Ah, sí. Ah, No me digas así, amigo, que mira cómo se pone la Dani después. Solo algunos tensiómetros digitales dan números impares. Solo algunos. ¿Estamos? Entonces, ahí tienen la primera pista. Cuando ustedes van a controlarse la presión en la salita y la enfermera le dice, ¿sí? No hay números impares, van números pares, ¿sí? Y se cuenta, porque no van a poder ver, la aguja viene bajando, a veces baja así. ¿Dónde iba? ¿Cuánto era? ¿Cómo era? ¿Sí? Porque no conocen el manómetro, van a tener que volver a cerrar, volver a inflar de vuelta y bajar un poquito más despacito. ¿Sí? Ustedes tienen que poder detectar en qué momento o en qué número o en qué raya iba la aguja cuando escucharon el latido. ¿Sí? El primero y el último. Siguiente caso. Mucha gente, lamentablemente, mucha gente toma la presión sin usar el estetoscopio y mira la aguja. Ustedes van a ver que la aguja comienza acá. ¿Estoy bien ubicado? No, comienza acá. ¿Sí? Comienza acá la aguja y baja para este lado, ¿no es cierto? Para ustedes. En ese sentido, ¿sí? Miren acá. Miren para acá. ¿Sí? Miren mi aguja. ¿Sí? Inflé hasta acá. Perdí el latido, listo, y hasta acá llegué. Aflojo la válvula y viene bajando. Y de repente eso. Porque la aguja va haciendo este salto. Ese salto coincide más o menos con el pico de la presión de la sangre. ¿Estamos? Pero no es mirando la aguja, es escuchando el latido. Porque los ruidos y la turbulencia le hacen lo mismo a la aguja si el aparato es sensible. Entonces no es que yo tengo que ver cuando saltó la aguja, porque venía bajando parejita, pero de repente hizo esto. No es ahí, porque tampoco voy a registrar dónde fue que se movió, para qué lado se movió. ¿Se entiende? Entonces la presión se toma escuchando. Y necesito el estetoscopio sí o sí. ¿Se queda claro? A menos que utilice un electrónico que no lleva estetoscopio. Profe, entonces no es confiable que cuando te toman, tienen que saber bien, digamos, en la salita que te va a tomar, y porque si no escuchas, no. Y vos estás capaz con la presión real para Totalmente. y vos no tenés Totalmente. ¿Sí? Bien. Coloquen a su compañero el tensiómetro. Sigan el procedimiento. Quiero verlos. Lo más importante es que conozcan el manómetro para que puedan registrar. Perdón, el último tip. Cuando se toma la presión, siempre papel y bilobre cerca. Lo primero que van a hacer antes de despegar el tensiómetro y quitar el tensiómetro, lo primero que van a hacer es anotar el valor, porque después se lo olvidan. ¿Sí? Primero anotan, después conversan con quien sea, desarman el equipo. Seguro.